profesor Ricardo Melo y quiero darles la bienvenida a este módulo de aprendizaje titulado Cinética Química. En este módulo, junto con los docentes del núcleo de Química y Bioquímica, hemos querido compartir con ustedes material escrito, algunos videos que hemos encontrado también en las redes que pueden ser útiles para ustedes y algunos ejercicios que les van a servir para avanzar en este contenido que está relacionado con la velocidad de las reacciones químicas. Para introducir este tema quiero primero compartir con ustedes un experimento en donde utilizamos dos reactivos que ustedes seguramente utilizaron en la enseñanza básica o en la enseñanza media cuando quisieron hacer este volcán que entra en erupción. ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Sí? Bueno, ahí usaron bicarbonato de sodio y ácido acético o vinagre, el que ustedes tienen en su casa. Vamos a poner atención en el siguiente experimento para luego continuar con esta explicación. Bien, aquí tenemos los materiales para este pequeño experimento, donde vamos a utilizar vinagre o ácido acético al 4%, agua destilada, bicarbonato y vamos a utilizar este recipiente que tiene una graduación. Vamos a utilizar 2 frascos de vidrio y una cuchara. Entonces ponemos ahí 25 ml aproximadamente de vinagre y los vamos a poner en el vaso A. En el vaso A vamos a poner otros 25 ml de vinagre. Vamos a poner en el vaso B. Y ahora vamos a agregar agua destilada, al vaso A y luego vamos a añadir $50 Eso es. Ahí tenemos solución A y solución B. Vamos primero entonces a añadir la cuchara. ¿Se alcanza a ver? Bicarbonato. Observa que al entrar en contacto el bicarbonato con el ácido comienza a aparecer el CO2, que lo podemos evidenciar en el burbujeo. Pero fíjate que es suave el burbujeo. Incluso hay bicarbonato que aún no ha reaccionado, que se ve ahí al fondo del vaso. Pero la reacción está ocurriendo lentamente y el burbujeo es la evidencia de aquello, la salida del CO2. Mientras seguimos observando la reacción, cómo ocurre la reacción en el vaso B, en esta solución más diluida de ácido acético, vamos también a agregar una punta de la cucharada de bicarbonato de sodio en el vaso que está más concentrado, que solo lo diluimos una vez. Podemos ver, fíjate cómo las burbujas son intensas. La reacción es mucho más rápida y cuando buscamos al fondo del vaso, si es que queda algo de bicarbonato que no está reaccionando aún,
no lo encontramos, mientras que en el vaso B la reacción continúa lentamente. Aquí podemos ver entonces la diferencia en la velocidad de una reacción cuando tenemos concentraciones diferentes de reactante. Vamos a la pizarra para poder explicarles algunos aspectos iniciales o básicos de la cinética. El primer asunto que vamos a revisar tiene relación con el concepto de velocidad. La velocidad para nosotros es bastante conocida cuando hablamos de velocidad de desplazamiento. Lo definimos como kilómetros por hora, metros por segundo, dependiendo de las circunstancias en las que estemos. Pero en química no es desplazamiento lo que estamos evaluando, sino que estamos evaluando la velocidad con que se genera un determinado producto o la velocidad con que un determinado reactante se consume. Es así entonces que vamos a medir cómo varía la concentración de reactante o de producto en el tiempo. De esa forma, la velocidad de una reacción va a quedar entonces definida por la variación de la concentración en función de una determinada unidad de tiempo. Entonces, si hablamos de cómo se consumen los reactantes en el tiempo, entonces esto va a tener un signo negativo porque va a ir disminuyendo la concentración de reactantes en el tiempo, pero podemos expresar la misma velocidad en función del aumento de la concentración de productos en el tiempo. De esta forma, entonces, la unidad con que se expresa la velocidad química será moles partido en litros por segundo. ¿Sí? Es decir, molaridad partido en segundo, o también podemos expresarlo como molaridad segundo a la menos 1. En nuestro caso, en la reacción de ejemplo que tomábamos al comienzo del bicarbonato de sodio con el vinagre o el ácido acético, tenemos que lo que se produce es CO2, entre otras cosas. Si tuviéramos la posibilidad de medir cuánto CO2 se produce en una determinada cantidad de tiempo, nos hubiésemos percatado que el CO2 que se produjo en el caso del vaso con el vinagre sin diluir fue mayor en el mismo tiempo que en el otro vaso. Fue evidente al momento de observar, ¿cierto?, la cantidad de burbujas que salió en el caso del vinagre que estaba más concentrado. Podemos decir entonces que en ese caso la cantidad de producto, ¿cierto?, cantidad de producto CO2 que se produjo en una misma unidad de tiempo fue mayor en el vaso que estaba más concentrado. ¿A qué se debe esto? Lo primero que te quiero contar es respecto a la teoría de colisiones. La teoría de colisiones plantea que para que una determinada reacción ocurra, A más B para producir C, el requisito mínimo es que A y B deben encontrarse en algún lugar del espacio. Deben chocar para poder reaccionar. Pero este choque debe tener ciertas características. La primera característica es que tiene que ser un choque eficaz. Para tener la posibilidad de formar producto, el choque debe ser eficaz. ¿Qué significa esto? El choque debe generarse con una determinada cantidad de energía cinética suficiente, ¿cierto?, para poder transformarse en producto. Por otra parte, hay una componente de orientación. Si tenemos un choque con la energía cinética suficiente, pero en la orientación incorrecta, la reacción no se va a llevar a cabo. Veámoslo con un sencillo diagrama en donde vamos a tener dos moléculas que van a reaccionar, ¿cierto?, representadas por cada molécula con dos átomos. Los marcamos con colores diferentes, ¿cierto?, en rojo y en negro, para que podamos entender mejor. El producto final debe ser dos moléculas ahora con átomos intercambiados, rojo con negro y rojo con negro. Para que esto ocurra, no basta con la energía cinética,
sino que también debe ocurrir el choque entre estas dos moléculas en la orientación adecuada. Si es así, entonces vamos a obtener el producto, si es que tenemos la energía cinética adecuada y el choque se produce en la orientación adecuada. Si por otra parte, por ejemplo, ocurre un choque en esta forma, ¿sí?, el producto no se va a obtener a pesar de que la energía cinética sea la correcta. Si recapitulamos, entonces podemos decir que cuando aumentamos la concentración de los reactantes, estamos favoreciendo la cantidad de choques que van a haber entre los reactantes, lo cual entrega una mayor probabilidad de que podamos obtener producto, ¿cierto?, a partir de estos choques, si es que tienen la energía cinética suficiente y ocurren en la orientación que corresponde. Bien, para poder comprender mejor, les voy a presentar algo que vamos a ver repetidamente en este módulo, que es un perfil de energía de reacción. ¿Qué es un perfil de energía de reacción? Un gráfico en donde en el eje X vamos a tener la coordenada de reacción que nos indica cómo avanza la reacción en el tiempo, y en el eje Y vamos a tener la coordenada de energía. En estos perfiles de energía vamos a observar siempre al reactante a la mano izquierda, ¿cierto?, al inicio de la reacción, al tiempo cero, y los productos más a la derecha cuando la reacción ya ha avanzado y ha transcurrido una cierta cantidad de tiempo. Cuando un par de moléculas chocan con la suficiente energía cinética y en la disposición y orientación que corresponde, van a alcanzar la energía necesaria para formar lo que vamos a conocer como estado de transición, ¿sí?, o también llamado complejo activado. Esta energía, para alcanzar este complejo activado o estado de transición, la conocemos como energía de activación. El estado de transición, entonces, o complejo activado, va a corresponder a una especie de alta energía que va a durar por muy poco tiempo y es necesario para poder pasar desde los reactantes hacia los productos. Así entonces, podemos comprender que aquellas reacciones que tienen una energía de activación muy elevada van a ser reacciones que van a tomar tiempo que ocurra, ¿cierto? Y se les requiere suministrar esa energía para que pueda transformarse el reactante en producto. Y hay otras reacciones que van a tener una energía de activación muy baja y esto genera entonces que la reacción pueda ser más rápida. Quiero invitarte a que puedas abordar este módulo en donde vas a poder entender con más claridad qué es la velocidad de reacción, la ley de velocidad, el orden de reacción, la vida media de una reacción química, las leyes de velocidades elementales, molecularidad de las reacciones y finalmente comprender lo que es un mecanismo de reacción y los factores que afectan la velocidad de una reacción química. Te deseo lo mejor, éxito en este módulo.